Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo un video tutorial de un collar de amatista muy sencillo y sentador hecho con piedras y cadena. Este collar es ideal si no tienes experiencia en orfebrería porque solo vamos a ocupar alicates y poco más. Es muy fácil de hacer y es perfecto para regalar. Así que si quieres regalar algo hecho a mano y con amor esta Navidad, esta es tu oportunidad. Vamos a los materiales. Yo utilicé amatistas perforadas de 8 milímetros, como estas, pero tú puedes usar las piedras que quieras. Alambre de plata de 8 milímetros, un trozo de cadena. Yo usé este tipo Cartier. Lo importante es que tengas eslabones lo suficientemente grandes para poder pasarles una argolla sin problemas. Vamos a utilizar mostacillas de plata como estas. Yo voy a usar cuadradas, pero tú puedes usar las que quieras. Incluso puedes no usarlas si no quieres. También necesitaremos un broche para cerrar la cadena como esto. Esto se llama argolla resorte y son los broches típicos que encuentras en cualquier tienda de joyería o bisutería. Vamos a usar argollas de plata como estas tienen 5 milímetros de diámetro y vamos a usar otra que tiene 7 milímetros. Alicates varios, tijeras para cortar metal, un martillo de goma acrílico como este, tas de acero como este. Y por último vamos a ocupar un paño suave y pasta para soldar. Entonces empecemos. Vamos a tener a mano nuestras piedras y nuestras mostacillas. Y vamos a tomar un alambre de plata de 15 o 20 centímetros para que podamos maniobrarlo con facilidad. Con el alicate de punta redonda haremos un círculo en una de las puntas. De esta manera. El alambre tiene que estar sin recocer, tal cual como lo sacamos del rollo. Esto es por dos razones importantes. Uno, que no queremos que se ablande, queremos que conserve su dureza. Y otro, que queremos aprovechar la curva que ya tiene. Si se fijan, quedó un poco chueco, así que con el tas de acero y el martillo de goma acrílico, martillamos un poco hasta que quede lineal, quede planito nuestro alambre, de esta manera. Acá yo pongo debajo del tas un trozo de goma para no dañar excesivamente la mesa de trabajo, pero es opcional. Y ya que tenemos esto, empezamos a hilar las piedras. Y esto va así: hilamos una piedra, hilamos una mostacilla, hilamos una piedra, hilamos una mostacilla. Es importante fijarse antes, como me pasó a mí en este momento, de que todas las mostacillas calcen en el alambre. Así, perfecto. Y seguimos. Entonces, piedra, mostacilla, hasta completar 7 piedras o del tamaño que tú prefieras. Una vez que todas las piedras están hiladas, así, cortamos el alambre con la tijera, dejando aproximadamente un dedo de distancia entre la última piedra y el corte. Así. Y con el alicate de punta redonda vamos a hacer un circulito para cerrar, de la misma forma que lo hicimos al principio. De esta manera.
ajustamos un poco. Esto tiene que quedar muy bien cerrado para que no se enganche con la ropa. Ajustamos un poco y ya tenemos listo el centro del collar. Ok, nuestras 7 piedras miden alrededor de 6 centímetros de largo. Y en este momento es en el que decidimos qué tan largo queremos que sea nuestro collar. Yo quiero un collar de 60 centímetros. Entonces, para sacar el largo de la cadena, necesito restarle las piedras de 6 centímetros a los 60 del collar y luego los divido por 2 porque necesito 2 trozos de cadena. Eso me da un resultado de 27 centímetros cada trozo. Así que se miden y se cortan. Recuerda guardar los eslabones porque al ser cadena de plata, esos eslabones luego se pueden mandar a refinar y sacar su porcentaje de metal. Entonces, ya que tenemos todas las partes del collar, necesitaremos unirlas. Para eso necesitaremos 2 argollas de plata para unir la cadena a las piedras y una argolla que nos sirva de cierre para cerrar la cadena con el broche. Si no sabes hacer argollas, en la cajita de información te dejaré el link donde te enseño a hacerlas de una manera sencilla y rápida. Entonces vamos a ocupar 2 argollas pequeñas de 5 milímetros de diámetro y una argolla un poco más grande de 7 milímetros. Y nuestro broche, que en este caso es una argolla resorte como esta. Aquí te enseño un truco muy bueno para abrillantar argollas. Solo tienes que poner un poco de pasta de brillo en una tela suave, puede ser una tela de algodón o un trozo de gamuza como el que tengo acá, y luego frotar la pastita contra la tela. Una vez que esto está listo, con nuestro dedo simplemente agarramos una argolla y la pasamos por la tela y la pasta de brillo. Y esto instantáneamente le saca brillo a tu argolla. Aquí se puede ver un poco la comparación entre la argolla recocida y la argolla brillante. Y ya está, listo para usar y unir nuestro collar. Entonces, una vez tenemos nuestras argollitas listas, usaremos los alicates de punta plana para unir todas las piezas. Abrimos la argolla hacia adelante, nunca hacia los lados porque se deforma, y metemos la cadena y las piedras de esta manera. Una vez que esto está listo, cerramos con cuidado moviendo los alicates hacia adelante y hacia atrás para que la argolla no se deforme. Hacemos lo mismo con el otro extremo de nuestra línea de piedras. Así. Y cerramos con cuidado. Ya tenemos el cuerpo de nuestro collar listo, solo nos falta poner los broches. Entonces, de la misma manera, ponemos la argolla que nos queda en un extremo de la cadena. Abrimos hacia adelante o hacia atrás, ponemos la cadena y cerramos con cuidado haciendo presión.
Y por último, unimos nuestro broche a la cadena. Entonces abrimos hacia adelante con cuidado, metemos la cadena y cerramos, cuidando que quede bien cerrado para que no se enganche en la ropa o en el pelo. Recordemos que es un collar. Y listo. Ahora comprobamos que el cierre funciona. Y ya tenemos listo nuestro collar. ¡Chachán! ¿Qué les parece? ¿No es un regalo perfecto para Navidad? En fin, si te gusta este video, dale me gusta, suscríbete y comparte, porque me ayuda mucho y me anima a seguir haciendo videos. ¡Nos vemos!